El plan de la dolarización, algo que había planteado Javier Milei ya en la campaña para las PASO, pero que esta semana pareció recobrar una fuerza realmente impresionante y que se discute en todos lados. Especialistas, y sobre todo los especialistas, ¿no?, que saben, tal vez de manera más detallada, de qué se trata, han aportado mucho a este debate durante esta semana. Me voy ya con la mesa a darle la bienvenida a mis compañeros y donde, por supuesto, tengo un economista que nos va a poder aportar mucho sobre esto. Darío Gaño, siempre voy primero con las chicas, pero bienvenido. Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Bien. Hola, bien. Sofi, hola Gaby, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Buenas noches, Bien. Dani. Muy bien. Bueno, nos metemos de lleno en esto que ha sido la semana, en realidad, la semana Milei. Y te pido a vos, sí, Darío, una primera lectura de su propuesta de dolarización y las diferentes voces, ¿no?, que fuimos escuchando esta semana. Bien. Incluso la de Ecuador, la del pueblo ecuatoriano, ¿no? Que sí. Por un punto defiende. Tenemos para ver igual ahora unos datos de Ecuador, de lo que han sido estas décadas de proceso de dolarización. Lo cierto es que si el domingo, el que salió primero, es el candidato que más apuesta por el caos, más propicia ese caos y más propicia de su salida salvadora, que veíamos un resumencito, pero ahora lo profundizamos. Que la dolarización que propone, hay distintas formas de llevarlo adelante, pero la dolarización que propone al fin y al cabo es de un momento a otro como una salida salvadora y como si no tuviese consecuencias. Sí. Dice que ahora que va a llevar unos 2 años, Milei, entre otras cosas, que no puede ser de un día para otro. La mayoría de los especialistas hablan de algo, una especie de trampa en la que después no se va a poder salir. Ya vamos a hablar de eso también con nuestro invitado. Le pido a las chicas y brevemente, les pido, pues ya está el invitado, un resumen de la semana de Milei. ¿Qué es lo que vieron esta semana? La semana pospaso. Sí. El impulso del ganador, ¿no? Y un Milei que no se equivocó esta semana, con una propuesta clara, por más que sea un delirio, es una propuesta clara, concreta. Que bajó el tono. Que bajó el tono, ahora obviamente tiene que, es el ABC del candidato, desde endurecer para ganar más votos, hay que ir hacia el centro lo más posible, manteniendo su propio electorado y el encantamiento que tiene Milei con, sobre todo algunos sectores populares, eso fue lo que más sorprendió. Un adversario claro, concreto, sigue siendo la casta, ¿no? El adversario de Milei, está muy claro. Y un discurso también, que lo tiene, y lo tiene a la perfección. Discurso claro. Exactamente. Ahora, qué gran desafío, ¿no?, para poder romper con estos 3 ejes que hoy Milei tiene fuertes. Bueno, discurso a desmenuzar también, después ampliamos sobre eso. Pensaba el tema del discurso de la casta cuando, el otro día en la reunión que tuvo con el Fondo Monetario Internacional fue con 3 exfuncionarios del gobierno de Carlos Menem, ¿no? Y también el otro punto me parece que generó el gran conflicto, se lo generó Milei a Juntos por el Cambio, básicamente con este coqueteo que tiene con Mauricio Macri. Dijo públicamente que le ofrecería a Mauricio Macri un lugar como una suerte de cancillería, ¿no?, en su gobierno. Salieron desde Juntos por el Cambio a desmentirlo, salió Fernando de Andrés. Ahora lo vamos a ver todo en un ratito. Pero digo, hay un problema interno muy complicado porque sobre todo los radicales y la coalición cívica no quieren saber absolutamente nada con Javier Milei y bueno, sin duda les generó un conflicto, pero digo, también va en contra de su discurso de la casta, ¿no? De estar en contra de la casta, el hecho de tener cerca a Mauricio Macri. Bueno, vuelvo con Darío y la cuestión económica. Vamos a escuchar primero a Emilio Campo. El economista, parece que experto en dolarización, ¿está bien? Sí, lo tomó Milei. Hay más de una vía de asesoramiento en tema de dolarización, pero se lo legitimó como la voz cercana. La voz de la dolarización. Bueno, dale, lo escuchamos. Esto dijo. En el esquema que proponemos nosotros, todo el dinero bancario y todo el sistema financiero está dolarizado, queda dolarizado. Ahora, el físico, la gente decide si quiere tener pesos, si a alguien le gusta tener el billete de 100 pesos con la cara de Evita, que se lo guarde, no hay problema. Y es como un referéndum, la gente va a elegir. Lo único que va a decir el gobierno es decir, mire, a partir de ahora, si usted quiere pagar sus deudas o quiere comprar cosas, el dólar es moneda de curso legal. Bueno, Darío, me dicen que además de opinar o aclararnos un poco, ¿no?, la mirada de Ocampo y lo que implica una dolarización, tenés plaquitas también sobre la experiencia de Ecuador, que es muy interesante. Es muy interesante. Lo cierto es que esta discusión que se puede dar de en cuánto tiempo lo haría, a ver, lo que mostró Milei del domingo hasta ahora es una disciplina comunicacional y
el empezar a hablar de cómo serían las etapas en su gobierno, pero el tema de dolarización lo apura bastante. Lo que había dicho en el segmento anterior, habíamos dicho que, había visto que decían, tenés que empeñar las joyas, medio como las privatizaciones. Sí. Y que si no, en 15 meses no pudiste demostrar hacia dónde ibas. Y eso, de nuevo, en economía acelera todo. Las decisiones las aceleran. Lo que pasó esta semana, y después lo vemos, con lo que hace el gobierno también se acelera todo. Así que ese planteo, que es similar, pero no es el mismo que proponen los otros asesores, los que decía Gaby, del menemismo, de UCEMA, de Carlos Rodríguez, que también proponen un cambio en la dolarización. Esto es un poco más acelerado. Hay distintas maneras. En el mundo se han dado, ninguno en los países que después tuvieron una industrialización, después tuvieron una salida importante, y bueno, el más conocido obviamente es Ecuador, en donde estuvimos ahora, en donde está ahora C5N, y que lo que resalta es esto de, bueno, tiene una aprobación alta y ningún candidato propone desdolarizar. Esto es parecido a la salida de la convertibilidad. Claro. Recordemos que en el 99 de la Rúa decía, voy a mantener el 1 a 1, pero era lo principal que sostenía. Te voy preguntando cosas, ¿no? Tiene una aprobación del 90% de la población. Nosotros reunidos acá, bueno, a vos te saco porque sos economista, tal vez nos costaría un poco saber cuál es el costo de la dolarización. Me pregunto si el pueblo ecuatoriano sabe exactamente lo que implica y demás. Los escuché esta semana, los escuché ahora con Paulita allá en vivo. Me pregunto si la aprobación del 90 tiene que ver con eso o no, no lo sé. Y ningún candidato propone dolarizar. Bueno, lo que dicen es que es imposible salir, que es una trampa. Por eso ninguno lo propone en esta elección. Claro, claro, tiene que ver con eso, ¿no? Si no, lo hubiera hecho Rafael Correa, o sea, más que Rafael Correa, digo, haber tenido voluntad de salir de la dolarización, me parece que otro presidente imposible, ¿no? Y sin embargo, ni él pudo. Hay algo por eso similar si querés, incluso como pueblo, salir de donde estás, sabés que viene un caos. Sabés que vienen momentos económicos muy álgidos. Alguien podrá decir, bueno, pero en Argentina ya estamos en momentos álgidos. Bueno, pero esto es parte de lo que se generó también. La segunda línea de esto de Ecuador es similar a todo lo que podemos repasar después de todos los países. Vamos a ver dos más nada más, pero que depende 100% de Estados Unidos. Claro. Y eso es clave porque a partir de ahí depende de esa liberalización del comercio y de que no se puedan desarrollar actividades locales. Acá vemos otro país, Zimbabue. También, después de tener una hiperinflación muy elevada, adoptó la dolarización y también depende de Estados Unidos. Vemos otros países también más periféricos que, fíjate, cerca del 40% de la población vive con menos de $1.25 por día. Antes veíamos que en Ecuador la canasta básica está a $700. Y ahí es donde tenemos que pensar que se puede llegar a dar el partido en caso de que se piense al dólar como moneda de curso legal. Algo que pasó también en la Argentina, que tuvo una degradación más lenta de lo que podemos pensar que podría pasar. ¿Por qué? Porque durante la convertibilidad fueron más de una década de degradación, pero ahora los ciclos son más rápidos. Claro. El macrismo tuvo un ciclo de deterioro muy rápido también. Sí, voy a presentar al invitado y remarco solo esto, si querés vos agregalo, desde Paul Krugman hasta, bueno, Sobel en las últimas horas. Mucha gente no sabe de quién hablamos y es en vano detenernos en eso. Pero economistas pero muy importantes han hablado en las últimas horas sobre esto y no defienden justamente, ¿no?, la teoría de la dolarización. Ahora se suma Darío, pero lo presento a Emiliano Liebman. Él es economista de Fundar, también investigador de CONICET, o fuiste investigador de CONICET, y director de la Unidad de Relaciones Técnicas del Fondo Monetario Internacional. Ex. Bueno, muy bien, ahí está. Con Guzmán. Con Guzmán, bien. Bueno, a ver, Emiliano, ¿cómo explicarle? Porque Darío nos explicaba, nos hablaba de algunos países, pero el que está en casa, no sabe nada de economía, en lo diario, una dolarización, a mí, ¿en qué me afecta? Porque yo entiendo que lo que implica es inmediatamente una depreciación del salario, ya con la sola decisión. Bueno, acá hay una pequeña trampa en el debate, que es que hoy yo creo que la dolarización no es factible, no están las condiciones. Bueno, porque tendrías que reemplazar los contratos existentes de pesos a dólares y tendrías que ir canjeando los billetes y monedas que circulan. Y hoy los dólares no los tenés. Con lo cual, si hoy tuviese que hacer una dolarización, sería algo muy desordenado. Milei dice que están en las reservas del Banco Central. Milei dice que va a conseguir, entiendo yo, financiamiento contra las letras intransferibles, que es un papel que tiene el Banco Central, que las creó Kirchner cuando le pagó al fondo. Pero no tiene no tiene valor de mercado, no es como los bonos de la deuda argentina. Entonces, la propuesta de Milei es transformar eso en una deuda que cotiza a mercado
y de esa forma conseguir los dólares para la dolarización. Hoy no se puede porque la Argentina no tiene acceso a los mercados financieros. Entonces yo creo que hoy es inviable. Puede ser viable si hay un escenario, digamos, como el de Ecuador, que tuvo una crisis bancaria, tuvo un salto muy fuerte del tipo de cambio. Entonces, hoy no ocurriría, pero si ocurre eso y después viene una dolarización, efectivamente ahí tendríamos, como mencionás vos, la caída de los ingresos. Quebraron muchos bancos, nos decían los ecuatorianos, ¿no? ¿Esto fue previo a la dolarización en Ecuador o fue previo a la dolarización? No, fue previo a la dolarización. Yo creo que una vez que vos lanzás la dolarización, como cualquier, esto creo que es importante destacar, como cualquier política de estabilización exitosa, la economía se recupera y por eso es muy popular, como mencionaban hace un tiempo, digamos. Pero muchos países estabilizaron la economía sin una dolarización. La popularidad no es que la dolarización es mágica, sino que baja la inflación, los ingresos de la gente se recupera, vuelve el crédito. Entonces, evidentemente, es obvio que la gente va a atribuirle a eso un valor. Claro, claro. Como veíamos en las placas, la dolarización no viene sola. Está atada a otras cuestiones, como por ejemplo la liberalización del comercio. ¿Cuánta legitimidad puede venir acompañada de una victoria electoral? Siendo que, por ejemplo, en Tierra del Fuego queda bien claro que Milei propone levantar el régimen por el cual se defienda a las industrias que están en Tierra del Fuego, pero también ganó Milei. A lo que voy es, ¿qué viene con la dolarización y qué podría tener espalda, no solo Milei, sino el que gane? Porque evidentemente hay algo discutiéndose ahí ahora. Bueno, para mí es una incógnita tanto como para ustedes, porque evidentemente, como mencionás, Darío, la dolarización, en teoría, para funcionar requiere de mercados de trabajo más flexibles, de una economía más abierta. Hay que decir que en Ecuador estas famosas reformas no hubo demasiadas. Digo, la dolarización no parece haber apuntalado demasiadas reformas. Mi impresión es que en el espíritu de Milei está mover a la economía hacia una economía más abierta y con menos presencia del Estado. Creo que parte del electorado puede ser que esté seducido por estas ideas, el resto no lo sé. Y es difícil saber porque la convertibilidad venía de un escenario muy complicado, donde había, digamos, una gran presión de la sociedad por estabilizar y encauzar el barco. Entonces yo no sé en qué medida Milei va a llegar con ese margen de maniobra que sí tenía Menem, que hay que decir, Menem estuvo 2 años tratando de ver hasta que encontró la convertibilidad. Sí. Entonces yo no creo que de golpe el día 1 asume Milei, abre toda la economía, desregula todos los mercados. Hay un montón de discusiones que seguramente se van a dar, que va a ir al Congreso, etcétera, etcétera. Claro. Ahora, Ocampo, este hombre que asesora a Milei en la dolarización, habla de reestructurar la deuda con el Banco Central antes de dolarizar. ¿Eso no podría implicar un corralito financiero? Digo, con lo que significa para las argentinas y los argentinos esto, ¿no? Bueno, vuelvo a lo que dije antes. Yo creo que, como mencionás, hay un montón de cuestiones muy sensibles en todo esto, con lo cual nadie que esté en el gobierno va a tomar una medida que genere este tipo de circunstancias, a menos que haya un contexto muy crítico. Con lo cual, por eso te digo, para mí, si tienen que hacer un plan Bonex, una reestructuración, no lo van a hacer, porque sería pegarse un tiro en el pie. Entonces, o heredan una situación que les permite una dolarización, como en Ecuador, porque hubo un problema bancario, o van a tener que tomarse su tiempo para ir planteando una serie de reformas, ir al Congreso y ver qué margen de maniobra existe. Con lo cual, yo creo que por momentos veo una gran incógnita en todo esto. No creo que la economía esté dolarizada ni el año que viene, ni... No sé. No, de hecho, él habla de un plazo de 2 años. En algún momento se mencionaron los 5 años, lo cual excede hasta un propio mandato, claro. ¿no? Entonces también me parece que es importante, si es que esto es así, si no vos corregime, que estamos hablando de un proyecto a muy largo plazo y resultados que probablemente se verían también a muy largo plazo. Lo que me pregunto es, frente a esto, porque esto es lo que la mayoría de los economistas dicen que no sería una solución. Es cierto que hay una economía que no está funcionando en varios aspectos. La pregunta sería, ¿qué debería proponer el candidato que quiere ganar como solución para los problemas de esta economía? Porque Milei te propone dolarización, pero te propone eso, te propone algo. Bueno, yo no sé si lo tendría que proponer un candidato porque yo debo ser muy malo para digamos, ganando elecciones, creo que nadie me votaría. Bueno, vos decime la verdad, después vemos si te votan. Para mí, un candidato tendría que proponer un programa de estabilización. A ver. Y yo creo que la trampa está en que tanto la dolarización como un programa de estabilización tienen que hacer una serie de cosas que son indispensables. Arreglar el mercado de cambios, no podés tener una economía con $800, claro, porque no funciona, no acumulas reservas, no tenés un buen desempeño del sector externo, todos estamos todo el día
nos convertimos casi en especuladores. Eso no funciona. Las tarifas de los servicios públicos las tenés que hacer una actualización, por lo menos si querés proteger a los sectores más vulnerables. Se pueden hacer un montón de políticas de asistencia y de refuerzo, pero las tarifas no pueden venir creciendo por debajo de la inflación sistemáticamente. Tenés que, bueno, todo esto es parte de lo mismo, ¿no? Pero ordenar las cuentas públicas. Hoy el sector público argentino se financia con deuda de muy corto plazo, indexada por inflación. Todos los países serios tienen deuda a largo plazo en moneda nacional. Entonces tenés que hacer una serie de... Hablamos de un ajuste, pero que de ninguna manera, sería mayor al ajuste que propone Milei, que todavía es más profundo que el ajuste del fondo. Bueno, yo no sé no te puedo decir exactamente cuánto tendría que ser el ajuste, en qué plazo. Es cada candidato tendrá su programa, pero yo creo que mínimamente tenés que mandar a la economía a un escenario de equilibrio fiscal o superávit fiscal en los próximos años, hasta que se normalice el bote. Entonces, eso lo tenés que hacer, quieras dolarizar la economía o no. Me parece que es una trampa, porque dolarizar suena muy atractivo, pero me parece que en el medio tenés toda una serie de cosas que tenés que hacer. Lo que yo pienso es que todo eso que tenés que hacer para, si quisieras dolarizar, lo podés hacer en un programa de estabilización que te permita mantener la moneda nacional, como hacen nuestros vecinos Chile, Brasil, Perú, México, Colombia, que les va relativamente bien en términos de la macroeconomía. No digo que son países ideales, yo creo que todavía en nuestro país se vive mucho mejor que en buena parte de América Latina, a pesar de nuestros problemas, pero yo creo que va por ahí. Y creo que, bueno, parte del desafío, yo creo que hay una disonancia entre los economistas y la política, si querés, que es que lo que decimos los economistas a veces no suena muy popular y no logramos que este discurso cale. El discurso de la dolarización es muy atractivo, pero me parece que si tenemos que hacer todas esas cosas, mejor quedémonos con nuestra moneda. Es al menos mi punto de vista. ¿Podés explicar un poco lo que mencionaba recién Dani, que tiene que ver con la reacción que hubo desde Estados Unidos por parte de economistas y también de exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional que rechazaron la dolarización? A ver, en general mi impresión es que desde Estados Unidos, de Washington y del Fondo rechazan los que son los sistemas de tipo de cambio fijo. Porque tienen, digamos, de la experiencia de verse, uno cuando se quema con fuego ve una vaca y llora, dicen, creo que es algo así. Con leche. Con leche. El fondo prefiere, en la actualidad, que los países tengan sistemas en donde hay mayor flexibilidad cambiaria. Como te decía antes, pasa en buena parte de nuestra región. Lo que pasa es que para tener los beneficios de la flexibilidad cambiaria, tenés que tener una economía estable. Vos vas a Chile o a Perú, por ejemplo, entonces de repente baja el precio del cobre y se deprecia la moneda chilena. Y sube el valor del dólar y la gente no está corriendo a comprar dólares, porque saben que después vuelve a bajar. Acá vos ves que el dólar sube y te preguntás, digamos, ¿cuándo va a volver a subir? Claro. Entonces el fondo está más en línea con esto, de tratar de mantener regímenes cambiarios más flexibles, que es lo que la dolarización te saca. La dolarización es la forma, si querés, la forma definitiva de sacrificar la flexibilidad cambiaria. Bien. Emiliano, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gusto. Gracias. Mucho gusto.